señora, le voy a hacer una simple pregunta que espero que me responda. Si el alma es inmortal, ¿por qué el alma de Cristo estuvo muerta en el sepulcro 3 días? Porque su propia Biblia dice en Hechos 2:31, no dejarás mi alma en el sepulcro o en el Hades. O sea, ¿por qué el alma de Cristo estaba en el Hades y no en el cielo si era inmortal? Explíqueme eso. Vea, señora, ¿y a usted quién le dijo que por estar en el sepulcro no era inmortal? ¿A usted quién le dijo eso? ¿De dónde saca usted eso? Que tenía que estar en el cielo, si él tenía que durar 3 días y estaba trabajando ahí en esos 3 días. Estaba el alma viva, el alma es inmortal. Entonces, ¿tú de dónde sacas cosas inventadas? Ahora que dice tu propia Biblia, o sea que tú tienes otra Biblia diferente. Porque si tú eres testigo de Barrabás, tú tienes una Biblia diferente porque ustedes manipulan las escrituras y tienen otra Biblia completamente distinta. Pero el alma de Cristo nunca murió. Una cosa es que esté allí en el Seol, donde estaba después de muerto el cuerpo, el alma lo que no tiene es más parte debajo del sol. Pero debajo del sol no hay, el alma no tiene, ni siente, ni ama, ni su dolor, ni su odio. Pero el alma de Cristo no estaba debajo del sol, entonces está viva. El alma de todo el mundo está viva, de todo el que murió. Es inmortal porque no está debajo del sol. Espero que entiendas eso, porque siento que estás como un poquito dura para entender. Oiga, pero usted se pasa de embustera, porque ahí la Biblia no dice nada, sino que estaba en el sepulcro y que al tercer día fue resucitado en el versículo 32. ¿Ve? Ahí no dice nada de que Jesús estaba predicando ni que evangelizando, porque estaba muerto, no había visto todavía la resurrección. Deje de ser tan embustera. Usted va en contra de todo lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Eclesiastés 9, 5, 6 y 10 que los muertos no están conscientes de nada en absoluto, así que no podría haber un alma consciente allí en la tumba. Esa alma estaba inconsciente, estaba muerta. ¿Ve? Porque no puede ser que ustedes enseñen que el alma dependa de los órganos del cuerpo para existir, para estar consciente, y que cuando la persona está muerta y todos sus órganos están muertos, siga existiendo el alma y dependiendo de estos órganos para seguir ella consciente. Vea, ahí es donde se les cae el falso argumento, como mienten descaradamente. La doctrina del alma inmortal enseña que cuando los buenos mueren van directo al cielo o cuando son malos van directo al infierno a ser atormentados. Bueno, Jesucristo no cometió pecado. Se supone que su alma inmortal debió ir inmediatamente al cielo. Y esta señora dice que estaba predicando. ¿Predicando qué? Si Jesucristo predicó lo que tenía que predicar en vida y dejó a sus discípulos con esa asignación. ¿Ve? A los únicos espíritus que le predicó fue después de su resurrección. Después de su resurrección, como dice Primera de Pedro 3, 18 y 19. Ya después de haber sido resucitado en espíritu, fue que le predicó a los espíritus en prisión, que son los demonios. Pero en el sepulcro Cristo no le predicó evangelio a nadie. Si como dice ahí Hechos 2:31, era un alma muerta que estaba descansando en el sepulcro. Y en el versículo 32 dice que al tercer día fue resucitado. Entonces fue después de su resurrección como espíritu que le predicó a espíritus en prisión, que son los demonios. No hay ningunos espíritus humanos en prisión. No hay ningunos espíritus humanos en prisión porque la Biblia dice que cuando la persona muere sale su espíritu y vuelve al creador ese espíritu, que es la fuerza de vida. No dice que va a ninguna prisión, sean buenos o malos. Dice la Biblia, su espíritu vuelve al creador, Salmo 146. Ese espíritu de esa persona o fuerza de vida regresa al creador que se la dio. No va a ninguna prisión. Los únicos ángeles que están en prisión, los únicos espíritus en prisión son los que menciona Judas en el versículo 6, los que fueron rebeldes, desobedientes y abandonaron su debida posición en los cielos y se entregaron allá a tener mujeres aquí en la tierra, y hijos, etcétera. Entonces, esta señora no haya ni para dónde coger. ¿Por qué el alma de Cristo estaba en el sepulcro? Porque Cristo mismo era un alma. Cuando ustedes van a ese texto que dice que Él derramó su alma hasta la muerte, se refiere a su vida.
no se refiere a algo que por dentro iba a salir de su cuerpo. También cuando vamos a Hebreos 10:10, dice que su cuerpo, por medio de su cuerpo, él consiguió el perdón de los pecados. Y cuando usted va al griego, ese cuerpo, soma, significa la persona completa. ¿Ve? No, eso no se trata, ese soma no habla de la carne solamente, sino de la persona completa, su mente, sus motivos, su personalidad, todo lo de Cristo quedó allí en el sepulcro hasta que vio la resurrección en cuerpo espiritual, que es lo que dice la Biblia en 1 Corintios 15:45 y 1 de Pedro 3:18. Ahí no se menciona nada de alma inmortal ni nada. Ya, con el simple hecho de saber que el alma de Cristo estaba en el sepulcro es para que entendamos que el alma muere y que somos almas. Mientras estamos vivos somos almas vivientes, pero cuando morimos somos almas muertas. Por eso vamos al sepulcro igual que Cristo. Que tú tengas mala comprensión lectora no es culpa mía, ni te da derecho a ti a insultar a los demás. Eclesiastés 9:5 te está diciendo que no tienen más parte debajo del sol. ¿Quién dijo que estar muerto, el alma está debajo del sol? Ya no tiene más parte debajo del sol. Pero fuera, si sigue viva, es debajo del sol donde no tiene más parte, nada más debajo del sol. Pero usted no tiene comprensión lectora y te falta el Espíritu Santo. Entonces, pida ayuda al Espíritu Santo para que no te haga hablar tanta barbaridad y tanto insulto, porque de Cristo no tienes absolutamente nada con tu insultadera, primero. Y segundo, das pena de ver cómo estás tú entendiendo al revés y en total en contravía de lo que dice Cristo. Métete esto en la cabeza, mija. Debajo del sol el alma no tiene más parte, pero nada más debajo del sol. Cuando el alma muere, ya no está debajo del sol. Entonces, sigue viva. Oiga, señora, dígame, a los muertos Cristo los resucitó. Oye, hubo muchos muertos que resucitó, pero no le predicó a los muertos. Usted dígame qué texto bíblico menciona que los apóstoles le predicaron a algún muerto. Ah, se le predica a los vivos que están conscientes y pueden tomar decisiones a favor o en contra de Dios. A ellos es que se les predica, pero a los muertos, ¿para qué se les va a predicar? Si ya su futuro está en manos de Dios, si van a resucitar o no van a resucitar, depende de Dios. Ya muertos, ¿qué van a hacer? Así que deje de estar inventando embuste, ¿oyó? Usted está demente ya, sinceramente, porque lo que usted está diciendo es totalmente incoherente. Los cristianos le predican a los vivos, no a los muertos, porque los muertos no oyen, no ven, no entienden. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. ¿Oyó? Y en el cielo, si van al cielo, ¿quién caramba les va a predicar que va al cielo si el que va al cielo ya está salvo? Usted no ha leído lo que dice Apocalipsis 24, que los que están allá, los que reciben la primera resurrección, ya llegaron a vivir. Y los que resuciten en la tierra, según Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 al 15, allí sí recibirán una predicación, una evangelización, pero después de resucitado, no mientras están enterrados en la tumba. Oye, ¿usted cree que eso, usted no cree que eso es locura? Ya predicarle a un muerto, que no oye, no ve, no entiende. Entonces, dígame cuáles son los espíritus en prisión si se supone, según la enseñanza del alma inmortal, que los pecadores van en directo al infierno allá, a ser atormentados. Entonces Jesucristo fue y se metió allá entre llamas a predicarle a las almas de esas pecadoras. Eso es lo que usted da a entender, que Jesucristo se fue a meter a quemar allá. Oiga, pero qué locura es esa. ¿Ah? Aquí la única que tiene mala comprensión lectora es usted. Vaya, predíquela a los muertos para ver si la oyen. ¿Ve? Vaya, predíquela a los muertos para ver si la oyen. Y viene después y nos dice qué le contestó el muerto. Yo, vea, eso ya es lo último. Que ustedes enseñen que Jesucristo fue a predicar a los muertos. ¿Acaso ustedes no enseñan que los buenos van para el cielo y que los malos van para el infierno? Entonces Jesucristo se fue a meter allá al infierno, allá entre llamas se fue a meter a predicarle a los malos. Oiga, no sé, usted tan, perdone, pero eso es una completa burrada.
porque ni siquiera la Biblia enseña ese infierno de tormento. Dejes disparate. Busca una Biblia correcta que te tiene hablando locura, como si estuvieras metiéndote algo, hablas alucinaciones. La Biblia enseña el mismo Jesús hablando. Estaba muerto el rico y el rico le decía a Jesús, ve y dile a esa gente allá que está viva, a sus hermanos. El alma de él estaba viva, lo que no estaba, no tiene más parte es debajo del sol. Entonces tú le llamas a Jesús embustero. De verdad que ya tú me das risa. Tienes las neuronas totalmente invertidas. Ponlas a funcionar, pide la ayuda al Espíritu Santo para que te haga entender correctamente. ¿Tú crees que el Espíritu Santo está aquí de payaso? Él vino a quitarle todas las neuronas enredadas que tienen las personas como tú para que entren en el verdadero entendimiento. Ahora vas a decir que es mentira que Jesús muerto en la carne no predicó. Si ahí te lo está diciendo Primera de Pedro 3, 18 al 20. Entonces, no tienes el Espíritu Santo. Tienes al diablo que te pone, está insultando a las demás personas. Pero mira dónde está tanta pobreza mental la tuya, que me dice que yo le predique a los muertos a ver si me oye. Señora, yo no soy Dios. Quien hizo eso fue Jesús. Recuerde que Jesús es Dios. Ahí es donde está tu problema. Mira tú tu respuesta, que es la misma que te refuta a ti y te pone en la posición verdadera y tú no te das cuenta. ¿Cómo se te ocurre mandarme a mí a predicar a los muertos? Yo no soy Dios. Eso lo hizo Jesús. Jesús es Dios. Mire, señora, en su Reina Valera o en cualquier Biblia, ninguna apoya lo que usted está diciendo. Muéstreme el texto bíblico donde dice que Cristo ahí en la tumba estaba predicándole a los muertos. ¿Ah? El único texto que yo conozco, y no era mientras Cristo estaba en la tumba, sino ya después de su resurrección, que fue a predicarle a los espíritus en prisión, los demonios de los días de Noé, según Judas 6. Esos son los únicos espíritus que fueron aprisionados con cadenas sempiternas, ¿ves? Porque no mantuvieron sus debidos lugares. Del resto, la Biblia no menciona que ningún espíritu de muerto esté en prisión, porque el espíritu de los muertos va al Creador. Salmo 146 lo dice, que cuando la persona muere, dice, vuelve al suelo y su espíritu vuelve al Creador que se lo dio. ¿Mm? Así que no se menciona nada de que espíritus de muertos queden aprisionados en ninguna parte. No hay espíritus de muertos aprisionados en ninguna parte. ¿Ves? Entonces, Cristo estaba muerto allí en el sepulcro, su alma muerta. Su alma muerta, su cuerpo, su soma, que significa un todo completo, no solamente la carne, también su mente, sus pensamientos, su personalidad, todo allí estaba muerto, hasta que fue resucitado al tercer día como espíritu. Oiga, es usted la que no entiende nada, ¿eh? Oiga, y como me vuelva a insultar, la elimino del grupo, porque aquí no se permite eso. Usted puede defender su doctrina sin necesidad de recurrir a los insultos. No sea tan falta de respeto, que eso a su edad tampoco le queda bien. Ahora, ahí se está hablando de los demonios que habla Judas en el versículo 6. Los demonios que descendieron, se materializaron y tuvieron mujeres aquí en la tierra y tuvieron hijos. Esos son los únicos ángeles a los que Dios echó al tártaro, a cadenas sempiternas. Son los únicos espíritus en prisión. Pero del resto usted en la Biblia no me puede venir a mí con el cuento de que hay espíritus de muertos en prisión, porque eso no lo habla la Biblia. La Biblia dice que cuando una persona vuelve al polvo, su espíritu vuelve al Creador. Hasta el propio Jesucristo, cuando murió, le dijo al Padre, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Así que no me venga con el cuento de que puede haber espíritus de muertos en prisión, porque el espíritu vuelve al Creador que lo dio. Más bien responda, si el alma de Cristo, según Hechos 2:31, estaba en el Hades, ¿cómo podía haber corrupción? Si según ustedes el alma es algo intangible que se separa del cuerpo físico con la muerte. Si el alma de Cristo estaba ahí en el sepulcro, ¿cómo era que podía haber la corrupción? Porque dice, no me dejarás en el sepulcro para que no vea corrupción. Y lo que se dice ahí en el texto es que el alma de Cristo estaba allí. Entonces, ¿cómo iba a ver el alma de Cristo corrupción si se supone que es algo que sale del cuerpo físico y se separa de él al momento de la muerte? Responda.
Usted está totalmente confundida. Allí en Primera de Pedro 3 te está hablando muerto en su carne Jesús, pero pero vivificado en el espíritu. Lea bien. El problema suyo es de mala comprensión lectora. Ese es su problema y por eso estás en doctrina de error. No, señora, ahí se habla de los espíritus en prisión y los únicos espíritus que están con cadenas sempiternas, según Judas 6 y también segunda de Pedro. Ahora le voy a poner el texto, se dice que son esos demonios, esos ángeles, no espíritus de muertos, así que no sea loca, no hable lo que no es. Mira, tu locura es tan grande que parece que metieras alguna sustancia alucinógena. Precisamente tú te estás refutando. Ah, le predicó a muertos. Que tú estás diciendo, ¿cierto? Son esos espíritus encarcelados de los que habla Judas. Pongamos que tú tengas razón, son muertos. ¿Cómo le predicó Jesús a los muertos? Ah, ¿cómo le predicó? Estando Jesús muerto, pero en su carne, queriéndote decir que vivificado en el espíritu. Ve la locura, mija, que estás alucinando ya. Usted misma lo está diciendo, esa vivificación de Jesús fue en su resurrección, ¿oyó? No dentro de la tumba, como usted dice, que hay en la tumba estando muerto le predicó espíritus en prisión. Olvídese de ese cuento. Fue después de que fue vivificado en espíritu, que fue a predicarle a espíritus en prisión, porque en su condición carnal no podía ir allá al Tártaro a predicarle a los demonios, ¿oyó? Y mucho menos a donde usted cree que están las almas de los muertos. Yo en condición carnal, Cristo no podía ir a hacer eso. Pero ahora como espíritu podía ir a predicarle a los demonios que estaban en el tártaro. ¿Ve? Pero no hay ningunos espíritus de muertos, señora, en ningún lugar de la esfera espiritual. Porque la Biblia dice claramente que la persona cuando muere y vuelve al suelo, su espíritu vuelve al creador que se lo dio. ¿Ve? Y el espíritu es la fuerza de vida que tiene la persona, que es lo que Dios guarda en su memoria para devolvérselo en la resurrección. Aprenda, señora. Mija, ¿cómo va a ser en su resurrección, mija? Entonces ellos también estaban resucitados. Entonces ellos resucitaron primero que Jesús y lo estaban esperando. Estaban muertos debajo del sol, no tenía más parte su alma. Y Cristo cuando muere en su carne, que ya no está su alma debajo del sol, sigue viva. Es inmortal el alma y por eso les predica. A ellos que también tenían su alma viva, porque no están debajo del sol. Compréndelo. Eso que le menciona Judas 6 y lo que le menciona la segunda carta de Pedro, esos son los demonios, los espíritus en prisión a los que les predicó Cristo después de su resurrección, un mensaje de juicio que les esperaba pronto su destrucción. ¿Ve? Viene ahora dentro de poco que va a hacer Jesucristo con ellos, los va a abismar. Y luego al final del milenio de su reinado viene su destrucción. Eso fue lo que fue Cristo a predicarle después de su resurrección a esos espíritus. Jesucristo en la tumba no le predicó a ningunos espíritus de muertos. Así que aquí ya se le cayó su falso argumento, ¿yo? ¿Eh? Y Jesucristo muerto, inconsciente, no podía predicarle a nadie. Fíjese que predicó, fue después de su resurrección. Y en espíritu le predicó a los espíritus en prisión. ¿Oyó? Así que usted misma me está dando la razón, fue después de su resurrección, no en la tumba. Porque en la tumba Cristo, esa alma de Cristo estaba muerta. Cristo era un alma muerta en el sepulcro, no podía predicarle a nadie, solo esperaba la resurrección. Oiga, señora, verdaderamente que usted no comprende nada, ¿eh? ¿Cómo le iba a predicar Cristo como ser humano a esos espíritus que estaban en el tártaro? Era imposible, ¿verdad? Pero ya resucitado como espíritu, sí podía predicarles a esos demonios. Y no fue una predicación de salvación como la que dio en la tierra, no. Fue un mensaje de juicio para ellos. ¿Eh? Así que usted es la que no entiende. ¿Qué van a ser resucitados los espíritus eso ni que nada? Usted no se da cuenta que esos ángeles son espíritus demoníacos que estaban encarcelados, aprisionados en cadenas sempiternas. Eso es lo que le dice usted Judas y lo que le dice Pedro. Entienda, cadenas sempiternas. No es que estaban encadenados con cadenas de las que se ven aquí en prisiones, no. Entonces usted la que no quiere entrar a visualizar las cosas desde una perspectiva espiritual. Cristo como espíritu sí podía predicarle a esos espíritus que estaban encarcelados, que eran los demonios. Ya resucitado sí podía hacerlo, pero estando en la tumba no. No es después de su resurrección,
es estando muerto. Y esa es la parte que no quieres entender. Y si les predicó estando muerto, es porque su alma es inmortal y la de ellos también. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero que tú entiendas es que el alma es inmortal. Lo que no tiene más parte del alma del fallecido es debajo del sol. Y eso es lo que tú quieres entender, pero estás confundiendo y enredando las cosas. Tú tienes que darte cuenta que el tema es la inmortalidad del alma. Sean los espíritus de los demonios, de quien tú quieras, te lo dije en otro audio. No importa de quien tú quieras que sean esos espíritus de esas personas que murieron o los espíritus que estén por ahí, como tú le quieras llamar. Están muertos, pero su alma no, porque el alma es inmortal. Y esos espíritus no iban a resucitar primero que Jesús. Es porque es el alma la que es inmortal. Señora, Eclesiastés 12:7 no está hablando de nada de que un alma que es inmortal ni nada de eso. Ahí se está hablando de la persona cuando muere y vuelve al polvo. ¿Qué pasa con una persona muere? Va al polvo, es sepultada en una tumba y con el tiempo vuelve al polvo. Se convierte en polvo nuevamente, como era en el principio. Adán antes de existir era polvo, estaba en la inexistencia total. Eso es lo que quiere decir el texto. Pero el espíritu, que es su fuerza de vida, dice, vuelve al creador que se lo dio. Ahí no dice nada de que el espíritu de los muertos pueda andar por ahí recibiendo predicación de nadie, ¿oyó? Sino que vuelve al creador que se lo dio. Ahí es donde la estoy refutando. Pero la que usted está bien difícil. Yo cuando he dicho que como ser humano le predicó, si él está muerto, 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 esos 3 días muerto le predicó. ¿De dónde usted saca que yo he dicho que como ser humano vivo? ¿De dónde? ¿De dónde? Su espíritu, su alma es inmortal y la de aquellos muertos también. Y la de todos los muertos también es inmortal. Lo que es que el alma no tiene más parte debajo del sol. Usted es tan difícil que nada más te quieres insultar. Pero preste atención y pida ayuda al Espíritu Santo. Muérdase la lengua antes de insultar. Porque si usted me pone calificativo, yo te lo voy a poner también. Pero eso te atrasa y te quedas más bruta. Porque es que tú no estás tú misma estás poniendo los versículos que te están mostrando que esas personas muertas hace siglos se les predicó. ¿Por qué escuchaban? Porque su alma es inmortal. Pero Jesús en ninguna parte ha dicho que como ser humano vivo le predicó. Te lo estoy diciendo que es muerto, muerto. Y no estaban ellos resucitados primero que Jesús, porque ellos no han resucitado. El único que ha resucitado hasta ahora es Jesús. Entonces estás confundiendo los temas y volviendo, mejor dicho, una mazamorra. Entienda que si Eclesiastés 12:7 dice que el espíritu de los muertos vuelve al creador cuando la persona muere y vuelve al polvo, significa que Cristo no pudo estarle predicando en la tumba a ninguno espíritus de los muertos, porque los espíritus de los muertos están con el creador en el cielo. Él es el que dispone allá si esa persona va a ver la resurrección o no va a ver la resurrección. Pero el espíritu, la fuerza de vida de los muertos está en manos de Dios. Eso es lo que significa Eclesiastés 12:7. Así que usted no puede venir a inventar que Cristo le estaba predicando a espíritus de los muertos en la tumba, porque Eclesiastés 12:7 le está diciendo a usted que no, porque el espíritu de los muertos regresa al creador cuando la persona muere. ¿Ve? Igual el espíritu de Cristo estaba en las manos del creador cuando él murió. Así que Cristo no podía estar predicando en ninguna parte tampoco, hasta que fue resucitado como espíritu y Dios le devolvió ese espíritu, fue que pudo ir a predicarle a los demonios en el tártaro, señora. Entienda o no entienda. ¿Ah? ¿Cómo le digo? ¿Entienda o no entienda o entienda o no entienda? Ah, porque por lo que usted no entiende nada. Así que Eclesiastés 12:7 refuta contundentemente la falsa doctrina de que Cristo en el sepulcro le predicó a los espíritus en prisión. Porque la Biblia dice claramente en Eclesiastés 12:7 que el espíritu de los muertos regresa al creador que se lo dio cuando la persona muere. No hay ningún espíritu de muertos por ahí deambulando para que alguien les predique. Así que eso es totalmente un error. Y en cuanto a Primera de Pedro 3, 18 y 19, ahí dice claramente el texto que después de que Jesucristo fue resucitado en espíritu, en esa condición fue a predicarle a los espíritus en prisión, que son los que menciona Judas, versículo 6.
Pastora, entienda usted, una cosa es el espíritu, otra cosa es el alma y otra cosa es el cuerpo. Nosotros somos seres tripartitos. No te gusta escuchar la palabra Trinidad ni tripartito, ya eso no es problema mío. El espíritu es una cosa, el alma es otra y el cuerpo es otra. No confunda porque nos atrasamos. Y encima que te gusta insultar. Yo trato de no insultar, yo te devuelvo lo mismo, pero eso no es la idea. Entonces, usted no aprende por estar en su terquedad y anda revolviendo todos los temas. Ya te demostré que andas revuelta por todos lados. Allá revolviste los demonios, los espíritus, y no quieres entender que aún sea el espíritu que tú quieras ver, estaba su alma inmortal porque estaban escuchando a Jesús. Y Jesús muerto en su carne, pero vivificado en el espíritu. Obviamente que el alma es inmortal porque el alma es quien va, el alma es lo que se disputa prácticamente, lo que se está disputando. Entonces usted está muy, muy confundida, hermana. Ahora sale con que el espíritu va, o sea, es otra cosa que el alma. El espíritu no es alma, ni el cuerpo es el espíritu, ni el alma. Y sigo esperando a que esta señora Elvia me responda por qué el alma de Cristo no estaba en el cielo, sino en el sepulcro, si se supone que el alma es inmortal. ¿Y por qué, según Hechos 2:31, el alma estando allí en el Hades, el alma de Cristo, por qué podría ver la corrupción y tuvo que intervenir Dios para que no la viera? Respóndame, ¿por qué el alma de Cristo podría ver la corrupción si Dios no lo resucita al tercer día? Ya te respondí. ¿A ti quién te dijo que el alma de Cristo tenía que estar en el cielo para ser inmortal? Si Él tiene el poder para morir y para dar su vida y volverla a tomar. O sea, es que ya tu pregunta muestra tu falta de comprensión, lectora, y por eso es que estás en la misma terquedad. El alma es inmortal, donde no tiene más parte es debajo del sol. Punto. Y no tiene nada que ver porque él estaba en el cielo, porque él duró 3 días en el sepulcro haciendo lo que estaba haciendo. Primera de Pedro 3:18. Allá usted lo que quiera creer, ahí está literal todo lo que está diciendo la Biblia. Usted está enredando e inventando cosas y confundiendo todos los temas. Mire, señora, usted está contradiciendo su propia doctrina. Sencillo. Ustedes enseñan que el alma es inmortal y que los buenos van al cielo y los malos van a un infierno. Pero si Cristo era perfecto, no cometió pecado, ¿por qué no habría de ir al cielo? ¿Por qué tenía que quedarse ahí en la tumba esperando hasta que Dios lo resucitara? Oiga, eso no tiene coherencia. Lo más correcto es que hubiera ido corriendo al cielo y después hubieran dado como un zombie en la tierra, ¿verdad? Presentándose a los apóstoles sin decirles nada, porque sin alma, con el alma en el cielo, ¿qué les podía decir a los apóstoles? ¿Se da cuenta? Entonces ese cuento de la resurrección del cuerpo para reunirse con el alma en el cielo es falso, porque Cristo cuando fue resucitado se le apareció a sus discípulos con un cuerpo de carne y razonaba con ellos y les dio explicaciones y les dio instrucciones, su alma estaba con él. ¿Eh? Entonces, ¿se da cuenta cómo se contradice su propia doctrina nada más con la muerte y la resurrección de Cristo? Y otra cosa, Cristo no tenía por qué estar en la tumba su alma, sino en el cielo. Así usted diga lo que diga. Pero si la doctrina de la inmortalidad del alma es cierta, el primerito que tenía que ir su alma al cielo es Cristo. Olvídese de que lo demás es cuento. O es que el alma de Cristo no merecía ir al cielo, sino la de los pecadores imperfectos que se consideran buenos. Esos son los que merecen ir al cielo. Pero fíjese que la Biblia la refuta, porque en Apocalipsis 20, versículo 4 dice que esos que han sido degollados por el testimonio que dan de la palabra de Dios y de Cristo, allá están sentados en tronos con Cristo. Y dice que esas almas pertenecen a la primera resurrección. ¿Eh? ¿Cómo entiende usted eso? El alma de Cristo en el Hades, 3 días. ¿Ah? Y luego aparece el alma de Cristo en el cielo allá, cuando va al cielo, asciende al cielo. Entonces, ¿se da cuenta? Se da cuenta que el alma no puede separarse de ningún cuerpo. Realmente el alma es la persona completa, cuerpo con mente, motivaciones, personalidad y todo. Todo está ahí, no se pueden separar. ¿Ve? No hay ninguna separación. Así como el alma de Cristo estuvo en el sepulcro con su carne ahí, todo su ser estuvo ahí muerto durante 3 días hasta la resurrección. Cuando Cristo va al cielo, allá está el alma de él. ¿Ve? Con su cuerpo de espíritu.
Su alma, su vida, su existencia está con su cuerpo de espíritu en el cielo. No hay ninguna separación. O fue que el alma de Cristo se quedó en la tumba y él se fue al cielo sin alma. Ah, eso es lo que usted dice, que él podía decidir dejar su alma en la tumba. Entonces Cristo cuando fue al cielo se fue sin alma, según usted. Y el alma se quedó ahí en el sepulcro. ¿Cuál es tu problema con Cristo? Cristo fue al cielo después y se presentó al Padre. Acuérdate que le dijo a María Magdalena, no me toque porque no he ido al Padre. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, paisana? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema con Cristo? La que te contradice eres tú hablando y enredando todos los temas y mezclando locura y disparate. Cristo no va al cielo porque tenía que durar 3 días ahí. ¿Cuál es el problema ahora? Por favor. Yo no tengo ningún problema con Cristo, el problema lo tiene usted con su doctrina, porque ustedes afirman que con la inmortalidad del alma, que el alma va al cielo con los buenos, pero resulta que el alma de Cristo estaba en la sepultura, no fue al cielo. ¿Ve? Y usted no me da respuesta a eso, con lo que me sale con la burrada de decir que Cristo podía dejar su alma o no dejarla o recogerla. No, señora, si Cristo tenía que permanecer en la tumba, su alma tenía que permanecer ahí hasta que Dios le diera la resurrección. Y eso ocurrió al tercer día. Y esa alma no fue al cielo. Duró 40 días allí, dándole instrucciones a sus discípulos. Y él se les aparecía y hablaba con ellos. ¿Cuándo esa alma va al cielo? Después de 40 días. Ella aparece en Apocalipsis 24. Obviamente estamos hablando de un alma en un cuerpo de espíritu. Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Ah? Que Jesucristo resucita con un cuerpo de espíritu y sin embargo es un alma. ¿Mm? Explique eso. ¿Cómo puede un espíritu tener un alma? Explíquelo. Porque sencillamente alma es un ser, sea que tenga cuerpo físico o cuerpo espiritual, el alma es la persona completa. Y eso era lo que reposaba en la tumba y lo que subió a los cielos fue Cristo ya resucitado como espíritu con su vida, con su alma, una persona completa. ¿Eh? No es lo que ustedes enseñan, que hay una separación. Esa separación no existe y con la muerte y resurrección de Cristo se lo acabo de demostrar y usted está totalmente refutada. No hay separación de alma y cuerpo, porque Cristo estuvo con su alma ahí en el sepulcro y cuando subió al cielo, allá mismo se consideraba un alma, ¿ve? Con su cuerpo de espíritu. Ah, entonces se da cuenta. Y fueron 40 días que estuvo esa alma aquí presentándose, apareciéndosele a sus discípulos. No había ido al cielo. Por lo tanto, no existe esa inmortalidad, esa supuesta unión de alma en el cielo con cuerpo físico. Porque hasta eso lo refuta la Biblia. Primero a los Corintios 15:50, carne y huesos no pueden ir al reino de Dios. Por lo tanto, Cristo no se llevó de aquí esa carne que estaba en el sepulcro. No se llevó de aquí esa carne. Resucitó con un cuerpo de espíritu, pero su alma, su vida, le fue devuelta. Bueno, pero yo no sé hasta dónde llega tu descaro de decir que Cristo no tuvo una separación de Dios. Es lo que acabas de decir, porque tú estás criticando que yo tengo una doctrina que dice que Cristo tuvo una separación. Entonces, cuando Cristo le dijo al Padre, ¿por qué me has abandonado? Oh Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Allí hubo una separación. Entonces, no sé. Mejor dicho, usted tiene otra Biblia, señora, así que ya usted fastidia. Usted fastidia porque usted está con otra Biblia y diciendo cosas sin argumentos. Porque entonces tu Biblia no dice cuando Jesús le dijo al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso no es separación. O cuando le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso no es separación. Entonces ya así es como difícil porque yo estoy tratando con una loca, hablando locura y disparate y ya ahí sí, ya no doy más. Ya me canso. Oiga, usted como que sí está fumando algo, ¿verdad? Usted, ¿cómo va a decir que que Cristo tuvo una separación de Dios cuando Cristo estuvo separado de Dios? Ustedes no enseñan la Trinidad. ¿M? Entonces usted no cree en la Trinidad, oiga. Bienvenida a la verdad, porque usted está diciendo que Cristo está separado de Dios. Entonces no existe la Trinidad. Definitivamente mis perlas no se las puedo seguir echando a los cerdos. Esta señora Elvia es un cerdo, porque se le están dando a las perras y la sigue pisoteando con su burrada. No, me retiro de esta conversación.
A mí me da risa, mi amor, la pobreza mental que tú tienes. ¿Y usted cree que con decirme cerdo, usted cree que con ofender, porque no has parado de ofender, usted cree que a mí eso me llega? Mi vida, en mí vive Cristo. Yo decido quién me ofende y quién no. Yo lo único que le he regalado de mi tiempo a usted con su pobreza mental y falta de comprensión lectora. Entonces, yo tampoco sabría cómo usted va a hacer si el alma cuando usted se muera queda destruida, muerta. Yo no, yo quisiera saber si usted muere en Cristo, cómo vas a escuchar la voz de Cristo cuando venga. Ay, señora, cambie de Biblia y busque de Cristo. Busque el Espíritu Santo para que le guíe a toda verdad, porque estás muy torcida. Solamente insultas, sabiendo que en Cristo no debe haber insulto, ni aún al que tú consideres enemigo. Empezando por ahí, de Cristo no tienes nada. La única pobre, mejor pobre no, miserable en sentido espiritual es usted, señora. Usted acaba de decir que Cristo tuvo una separación de Dios, entonces no existe la Trinidad. Y usted aquí duró media mañana defendiendo la Trinidad, imagínense. Y solamente en un momentico cómo la desbarató, cómo la destrozó usted misma. Oiga. No, definitivamente. Bueno, ya, si usted en Hechos 2:31 ya reconoció que el alma de Cristo está ahí, porque usted dijo, si Cristo quiere, puede dejar su alma en el sepulcro. O sea, usted está aceptando que el alma de Cristo estaba en el sepulcro con su cuerpo. Entonces es mentira que el alma se separa del cuerpo y va a otro lugar. ¿Ve? Ya con eso usted misma se autorrefutó. Así que mejor vaya a estudiar. Pues yo, y ojalá estudie la verdad y deje de seguir doctrinas falsas, porque las doctrinas falsas lo único que hacen es dejarle en ridículo.